Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, siempre empezando muy tarde, ¿verdad? Voy a hacer lo posible de empezar más a horario. Gloria sea el nombre del Señor, pero por lo menos en este tiempo que tengamos, sea 30 minutos, 35, 40 minutos, que podamos seguir estudiando la palabra de Dios en esto, ¿no? En este gran libro de la Biblia, el profeta Oseas. Vamos a ver hoy el capítulo 5, el capítulo 6, una bendición muy grande y una palabra de advertencia para la iglesia en este momento, en este tiempo, y también todo a tono a lo que se habló en el día de ayer, en el culto, que espero que ustedes lo hayan oído, que hayan estado aquí en el día de ayer. Y si no estuvieron, por favor les ruego que vayan a la página de la iglesia cuando ya suban esa predicación, y entonces allí lo van a tener basado en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Hijitos, ya ha llegado la hora, ya esta es la última hora. Perdón. A ver, el título va a ser Hijitos, ya es la última hora, ¿eh? O hijitos, ya es el último tiempo, como dice en el versículo 18 de Primera de Juan capítulo 2. El tiempo en el que estamos viviendo, la última hora, el último tiempo. Gloria a Jesús. Vamos a pasar entonces ya seguido a la palabra del Señor en el libro de Oseas, y vea lo que dice la palabra del Señor en cuanto al castigo de la apostasía de Israel. Dice así, 5:1, sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Oh, bendito sea. Es decir, que ni los reyes ni los sacerdotes del reino del norte eran verdaderos. Los sacerdotes no estaban cumpliendo la verdadera función que debían ellos cumplir. Ellos decían ser reyes y sacerdotes, afirmaron serlo, y Dios los enfrentó sobre su propio terreno y sobre sus propias aseveraciones. Y en gracia les advirtió del juicio que estaba por caer. El Señor les advirtió, y en la advertencia misma ya es un acto de gracia de parte del Señor, que caería sobre ellos este juicio, debido a la idolatría que habían establecido en Mizpa y en Tabor, en lugar de ser resguardados. En lugar de ellos proteger al pueblo, de predicar la verdadera palabra, estos sacerdotes y estos reyes del reino del norte, es decir, de Israel, de Samaria, de Efraín, habían sido una trampa para ellos mismos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. O sea, cuando no se predica a aquellos sacerdotes y reyes y no predican el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, ellos mismos se convierten en su propia trampa, una trampa para ellos y una trampa para aquellos a los cuales están ministrando erróneamente. En el versículo 2 que dice, y los rebeldes se han bajado hasta el profundo en hacer víctimas. Fíjese qué palabra fuerte, ¿no? Y haciendo víctimas, dice, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Ese versículo 2 pudiera traducirse mejor, y los apóstatas están profundamente resueltos a matar víctimas en sacrificio, pero yo seré el que los reprende a todos. Y la idea de este versículo es que a pesar de las reprimendas del Señor, que debiera haber sido causa de advertencia, pero que en cambio hicieron caso omiso de ello, continuaban con este terrible pecado del sacrificio humano. Dios los llama rebeldes, y para Él están
rebelándose. Para él, ellos lo que estaban haciendo era rebelándose. Ellos estaban ofreciendo sacrificios, pensaban que Dios estaba recibiendo estas cosas. ¡Qué aberración! En realidad, Dios veía eso como una rebelación en contra de él, en contra de su nombre. Estoy aquí leyendo de la Biblia de Estudio del Expositor las notas. Dice en el versículo 3, sigue diciendo, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Efraín era la tribu más grande y por consiguiente todo el reino del norte llevó ese nombre. Y del mismo modo Judá fue el nombre del reino del sur debido a que era la tribu gobernante. Efraín, que era la más grande, condujo a las otras tribus del reino del norte a la idolatría y por lo tanto corrompió toda la nación. Esto es lo que sucede. Imagínense, un líder, en este caso Efraín, una tribu líder de todo el reino. Una sola, es como uno solo puede pervertir a una iglesia entera, mire. Puede pervertir a un pueblo entero. Un líder que no está guiado por el Espíritu Santo de Dios puede destruir o ser ocasión de caída y de tropiezo para una familia entera, para una iglesia entera. Dice en el 4 entonces, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Oh, qué fuertes palabras. En estas profecías el término dice, no conocen al Señor. En hebreo significa conocer por una experiencia, más bien que por un mero sentido espiritual. Muchos conocen de Cristo, han oído algo de Dios, conocen a ciertas cosas acerca de Dios, acerca de la Biblia. Pero este conocimiento es un conocimiento por una experiencia personal del Señor. Él es real para mí. No es conocer al Señor intelectualmente, sino espiritualmente. Y en este versículo los malos hechos indican un espíritu malo de fornicaciones, es decir, idolatrías, infidelidad, adulterio espiritual que les impulsó ciegamente a no resistir el mal y al mismo tiempo desechar el conocimiento de Dios. Dice, y no conocen al Señor. Significa que esta generación no le había conocido en absoluto, en realidad eran paganos. De corazón eran paganos. Estaban dados al mundo y a las prácticas del mundo. Ahora, usted me imagino que estará viendo la similitud de este texto, de este pueblo, a la iglesia moderna. No le conocen. No hay un verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque a la primera cosa, largan todo, largan iglesia, largan Dios, largan ministerio, largan todo. Porque no conocen al Señor experimentalmente ni espiritualmente. Oh Dios Todopoderoso, es algo intelectual lo único que tienen con el Señor. Desechan el conocimiento de Dios. El versículo 5 nos dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Pues Judá estaba un poquito más apartada en cuanto a esa apostasía, pero en algún momento ya estaría llegando a esa apostasía también. O sea que Judá le iba atrás en los pasos. El orgullo de Israel testifica contra él, quiere decir. Significa que ese orgullo, como todo orgullo, estaba enfrente del Señor y por consiguiente era un interminable hedor delante de las narices del Señor. Ahora, Oseas menciona a Judá y la menciona en un sentido negativo. Judá está siguiendo los mismos pasos que Israel. Dice en el versículo 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. La idea de ese versículo 6 es que en el futuro no muy distante Israel vería la calamidad de Asiria viniendo sobre ellos y entonces intentaría hacer trato con Dios, pero ya sería demasiado tarde.
Las ovejas y las vacas se refieren al sacrificio, pero no un sacrificio sincero. Estarían con sus ovejas y con sus vacas ofreciéndolas en sacrificio, pero no habría sinceridad en estas ofrendas. La frase dice, y no le hallarán. Se refiere a Efraín que busca al Señor en todas las maneras equivocadas, como tantos hacen en la actualidad. Muchos puedan buscar al Señor, pero esta búsqueda del Señor debe ser una búsqueda apropiada si es que vamos a hallarle. Y debes buscarle al Señor con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con humildad y con la fe puesta en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. De otra manera, el Señor no puede, no será hallado. Y esto es lo que sucedía con el pueblo en ese momento. Dice, se apartó de ellos y declara que tal fue este hecho simplemente porque el Señor ya no tenía otra alternativa. Él no podía tolerar un matrimonio de conveniencia, por así decirlo. Un matrimonio de apariencias por conveniencia. A ver, hay algunos que dicen, va al culto por ir al culto nomás. Por decir, y bueno, porque todavía soy cristiano, para que parezca que todavía soy cristiano. Pero no hay una relación con el Señor Jesucristo, verdadera. No le conocen. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Podrá durar algún tiempo, 1 año, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto tiempo durará, verdad? Hasta que el Señor dice, me aparto de ellos. Dice el 7 ahora. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Fuerte esto, ¿eh? Ellos prevaricaron. Contra el Señor prevaricaron. Y nos dice la razón por la cual sus sacrificios no fueron aceptados. ¿Por qué? Porque hijos extraños han engendrado. Se refiere a aquellos que en realidad no servían al Señor. ¿Qué es lo que produjeron? Hijos que no servían verdaderamente al Señor, sino más bien que estaban ligados a sus ídolos. Hacían su sacrificio, pero no estaban sirviendo al Señor en absoluto. Y ahora dice, los devorará en un mes con sus porciones. Probablemente se refiere a Salún, que reinó solamente un mes. Y las porciones se refieren a los ídolos. El Señor estaría devorándoles, destruyéndoles en un mes, en un corto tiempo. Consumiéndolos en un poco de tiempo nada más. Dice el 8. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aben. Tiembla, oh Benjamín, dice. Estas áreas parecen ser la línea de marcha de los asirios que entrando al reino del norte, cuando entraron allí. Y aún sería unos 50, 60 años en el futuro todavía que el Espíritu Santo bosqueja esto como algo ya acontecido. Es decir, el Espíritu Santo habla de esto como algo ya sucedido, como algo que ya pasó, pero que estaría sucediendo todavía en el futuro. La tribu de Benjamín se menciona porque estas áreas están cerca de las fronteras de Israel, por consiguiente serán afectadas por esta invasión. El 9 nos dice, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel, hice conocer la verdad. La primera frase se refiere a la prosperidad presente de Efraín, pero que de seguro terminará. Y la frase, en las tribus de Israel, hice conocer verdad, declara el hecho de que el Señor estaba constantemente, escuche, advirtiendo a Israel antes de que viniera el juicio, por lo tanto, no tenían excusa. Esta frase es muy importante, hermanos. Dice, en las tribus de Israel hice conocer verdad. Hice conocer verdad. Con mayor razón, si el Señor está haciendo conocer verdad, como el Señor ahora, Él está haciendo conocer verdad. El Señor está dando a conocer la verdad a través de aquellos que predican el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Entonces ya no hay excusa. Entonces ya no hay nadie que pueda decir, no me dijeron, no me advirtieron. El Señor constantemente
estaba advirtiéndoles en cuanto a la verdad, le estaba dando la verdad. La verdad no es que no conocían la verdad o nunca habían oído la verdad. Ese no era el punto, no era el problema. El problema es que habían rechazado la verdad. Entonces ya no había otra opción, sino solamente el juicio. El juicio solamente les esperaba. Era un rechazo voluntario del Señor. ¿Y cuántas veces pensamos que vamos a poder rechazar al Señor, rechazar el mensaje de la cruz de Cristo, rechazar el mensaje de salvación? Hay gente que lo ha rechazado, han venido a la iglesia, lo han oído una vez, han vuelto, lo han oído 2, 3 veces. ¿Ah? Llega un momento en el cual esa gracia de Dios, aunque está todavía y sí la quisieran, pero como la han rechazado, lo único que queda es el juicio. No queda más nada para ellos. Tristemente, Señor. El 10 dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Los príncipes de Judá, como los de Israel, traspasaron los linderos, dice, así como las iglesias hoy en día profesantes hacen. Es decir, ya traspasaron todo límite, traspasaron toda tolerancia de parte de Dios, traspasaron toda ley de Dios. Ya están en el punto del colmo, llegaron al colmo. Y cuando se llega al colmo sabemos que entonces sí viene el juicio. El pronombre ellos en realidad se refiere tanto a Efraín como a Judá. Y Acaz, el rey de Judá, apartó la Biblia, apartó el altar, Segunda de Reyes 16, 10 al 18. Y abandonar la Biblia es en última instancia incurrir en la ira de Dios. Y no importa si era en ese entonces o si es ahora. Si de alguna manera nosotros ponemos la Biblia de lado para empezar a enseñar psicología, motivación personal, reino ahora, cualquier otra de todas estas enseñanzas que empiezan a tomar parte y lugar en las enseñanzas de esa iglesia, lo cual están, por supuesto, poniendo de lado la Biblia, entonces lo único que va a quedar allí pendiente es un juicio, el juicio de parte del Señor. El Señor se aparta, dice, por eso dice, me aparté de ellos. No quedaba otra opción. Oh Jesús, dice, por eso dice que derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, miren qué palabra, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Quiso. Caminaba en pos de mandamientos de hombres, en lugar de andar conforme al mandamiento del Señor. En vez de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle al Señor, caminaba en pos de mandamientos y reglas y estatutos de hombres. Por eso luego en el 12 sigue diciendo el Señor a su pueblo, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. No queremos esto, ¿verdad? No queremos que el Señor se convierta para nosotros en polilla y en carcoma, hermanos. Si se sigue los caminos del Señor significa bendición, pero si los caminos del Señor son rechazados, entonces será polilla y carcoma. Significa juicio. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Quiero que vean, por favor, aquí la razón, el motivo de ciertas enfermedades o de las enfermedades en general. Aquí tenemos un motivo por el cual algunos sufren enfermedades. Es es la desobediencia, es la infidelidad al Señor y a su palabra verdadera. Es esto. Entonces, por eso dice Efraín, dice, verá su enfermedad. La palabra Judá debería estar antes de enviará al rey Jareb.
Jareb era el rey de Asiria y su nombre en el sentido numérico deletrea los números 666. Con respecto a este versículo, Calvino dice, aquí Dios declara que no importa lo que los israelitas buscaran, sería en vano. Ustedes creen, dice él, que pueden escapar de mi mano por estos remedios, pero su necedad al fin los traicionará, porque él no les servirá para nada. Eso es el rey Jareb. No les podrá sanar. Oh, Jesús. Oh, el pueblo del Señor buscando cura, buscando sanidad en otra cosa fuera de Jesucristo y este crucificado. El Señor dijo, yo soy Jehová vuestro sanador. Yo soy el que cura toda dolencia, el que sana todas vuestras enfermedades. Pero también Él es el que puede herirnos y solamente Él es el que puede sanarnos. Y cuando se busca en algún otro, en alguien fuera de Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz, entonces la situación, imagínense que ya cambia completamente de espectro. Oh, bendito Señor. En el versículo 14 dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. O sea, si no hay arrepentimiento sincero, lo cual no lo hubo tristemente, entonces la presión sería muy violenta y eso fue lo que resultó. El 15, que es el último versículo del capítulo 5, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Angustia. Esto es lo que lleva, esto es lo que a veces hace falta para que podamos buscar el rostro del Señor, en la angustia. La angustia. Y el pueblo de Israel estará buscando al Señor en la angustia de Jacob, que será el período terrible de la gran tribulación. Dice, andaré y volveré a mi lugar. Se refiere al Señor después de haber llevado a cabo su propósito y designio. Él ahora retira su presencia y su Espíritu Santo del pueblo, porque el pueblo le había ofendido. Dice, en su angustia me buscarán temprano, me buscarán. Se refiere al hecho del castigo, pero no garantiza el arrepentimiento. Sin embargo, si el arrepentimiento fuera sincero, será debido a la angustia. La angustia debe llevar a este arrepentimiento, si no, no tendrá ningún propósito en absoluto, ningún beneficio. El Señor permite la angustia para llevarnos al arrepentimiento, pero si no llegamos al arrepentimiento, tristemente entonces ya no hay más que el Señor pueda. El Señor trata por todos los medios de llevarnos a ese punto, ¿cierto? Ese quebrantamiento. Si nosotros no llegamos por las vías normales, por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo, el Señor puede utilizar la angustia. Pero a veces, tristemente, hermanos, como lo vemos en este caso, ni siquiera por la angustia el pueblo se doblegó. Sí sabemos que sí va a haber un arrepentimiento tras la gran tribulación, batalla del Armagedón, y el pueblo se va a rendir al Señor. Y ese pueblo de Israel va a creer en Cristo, a quien ellos habían traspasado. Vamos a una corta pausa y volvemos enseguida, hermanos. Não sei por quanto tempo vou viver nesse mundo, sendo perseguido, sem nenhum alento. Até os meus amigos tiram minha paz e meus inimigos me afrontam mais. Eu tenho um amigo que sempre
está comigo. Quando estou alegre, Ele está sorrindo. Ele é o amigo de todas as horas. Quando eu estou triste, Ele por mim chora. O fim está chegando, as guerras continuando, o povo lamentando, eu tenho que partir. Estou aqui no mundo, mas não sou desse mundo. Ah, que alegria, vou morar ali. Eu tenho um amigo que sempre está comigo. Quando estou alegre, Ele está sorrindo. Ele é o amigo de todas as horas. Quando eu estou triste, Ele por mim chora. Eu tenho um amigo que sempre está comigo. Quando estou alegre, Ele está sorrindo. Ele é o amigo de todas as horas. Quando eu estou triste, Ele por mim chora. Gloria a Dios. Seguimos entonces aquí con el capítulo 6 de Oseas. Y dice así la palabra del Señor. Dice, venid. Ahora, porque ¿qué pasa? El pueblo a veces se arrepiente. Y se ve un arrepentimiento, se ven hasta lágrimas, se arrodillan, pasa al altar. Pero el Señor es el que sabe si ese arrepentimiento fue o no sincero. Y aquí tenemos una insinceridad del arrepentimiento de Israel, lo cual es terrible porque arrepentirse, algo que el Señor demanda, un arrepentimiento, pero un arrepentimiento no sincero es peor que no arrepentirse. Dice, venid y volvamos a Jehová, dice el pueblo, ¿no? Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto fue, ¿no?, unas palabras, un clamor del pueblo. O sea, esto habla de Israel en la última mitad de la gran tribulación, cuando bajo gran persecución por fin se volverá al Señor. Y como sabemos esto, todas las veces anteriores Israel se arrepentía, pero nunca llegaba a ser sincero. Pero esta vez, que se refiere a ese tiempo, ¿no? También lo habla Zacarías 13, del tiempo de la gran tribulación. Ya para el último tiempo, Israel finalmente se arrepentirá. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque Israel como nación nunca ha venido al Señor de la manera representada aquí, pero lo harán. Nunca llegaron al Señor de esta forma. Pero un día sí será realidad, inmediatamente antes y después de la segunda venida. Por eso dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Este versículo bien podría aplicarse en sentido profético al periodo de la sujeción, aflicción y restauración de Israel. Su sujeción ha durado 2000 años y cerca de esto dice 2 días, o sea, ¿no? Y su reino milenial durará por 1000 años. El tercer día. La palabra día por lo general se refiere a un plazo de 24 horas de tiempo. Sin embargo, puede ser y muchas veces se es empleado en un sentido figurado para un periodo específico o no específico de tiempo. Dice, al tercer día nos resucitará, se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Él librará a Israel
del anticristo. Entonces estos versículos nos llevan, por supuesto, a ese tiempo futuro de restauración del pueblo de Israel y de salvación. El pueblo se va a convertir finalmente, algo que no sucedió en el tiempo en el cual estos hechos son relatados, sino que nos hablan de una salvación futura del pueblo de Israel. Dice el 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gloria al Señor. Como el alba está dispuesta su salida, señala que su segunda venida está fija, tan cierto como la mañana está eternamente fijada para que llegue en cierto momento a diario. La lluvia tardía y temprana en realidad se refiere a dos derramamientos del Espíritu Santo, el anterior que correspondía a la iglesia primitiva con la posterior que corresponde al tiempo en la actualidad, abarcando hasta dentro del milenio. La posterior se menciona aquí antes del anterior porque Cristo fue rechazado en su primer advenimiento. Versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Escuche, mire esto. Esto es el arrepentimiento. Esto es lo que dura el arrepentimiento y la consagración y el servicio de aquellos que dicen ser cristianos. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Estamos viendo. ¡Qué sabiduría! ¡Qué exactitud! Estas palabras lo podemos ver a diario, hermanos. La consagración de la gente, de los cristianos, dura así. Es como el rocío de la mañana. Se disipa, no dura mucho. Se desvanece. ¿Qué haré a ti? Dice el Señor. Es decir, ¿qué haré con vosotros? Oh, bendito. Esta pregunta se refiere al Señor, que utiliza todo método posible para hacer volver a estos reinos, el reino del norte y el reino del sur, pero todo en vano. Es decir, ¿qué más podré hacer con vosotros que no haya hecho ya? La piedad vuestra, la consagración vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Está hablando de un esfuerzo superficial y religioso que no tenía sustancia y que rápidamente se disipó. ¿Será así la consagración y la piedad de aquellos que oyen en esta mañana? ¿Será ese el tipo de piedad que usted demuestra, que usted vive? ¿Será ese la santidad, la consagración, la fe vuestra en esta mañana? ¿Será de este tipo? ¿Será un esfuerzo religioso superficial? Por eso luego dice en el 5, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Era necesario esta palabra que corta y esta palabra que mata. La palabra del Señor corta y mata. Y por esta causa los corté, dice, por medio de los profetas. Es una declaración figurativa, ¿no? Tomada del labrar de la madera dura, formándola para que adquiera la forma requerida. Y a pesar de las declaraciones poderosas de los profetas antiguos que le fueron dadas por el Señor, Israel era indiferente, fría. Con las palabras de mi boca los maté. Se refiere a una unción poderosa del Espíritu Santo sobre estos profetas, lo cual debió ser suficiente para hacer que cualquiera oyera, escuchara, pero aún en vano. La frase "y tus juicios serán como luz que sale" declara que la fe siempre puede refugiarse en Dios, cuyos juicios son perfectos. Oh, tremenda palabra, hermano, qué bendición. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Voy a leerlo otra vez el versículo 6. Recuerde, Oseas 6:6. Porque misericordia quiero,
Esto es lo que dice el Señor. Y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Recuerde que estos holocaustos, estas ofrendas eran hechas de una forma superficial, en apariencia nada más, algo externo, sin una experiencia con Dios, sin un conocimiento de Dios, sin amor a Dios. Este pasaje fue citado en parte por Cristo en Mateo 9:13. En Mateo 12:7, Israel intentó reemplazar la misericordia y el conocimiento de Dios con un mero ritual. Escuche. Misericordia y conocimiento de Dios. Eso lo reemplazaron con una ceremonia, una festividad, un ritual, una actividad religiosa, un servicio. Y esto sucede hoy también. Reemplazan la misericordia y el conocimiento de Dios con alguna buena obra que hacen de vez en cuando. Pero entonces estas cosas el Señor no las podrá recibir. En el versículo 7 dice, mas ellos, cual Adán, el Señor los está comparando a Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. La palabra cuando dice Adán, allí menciona Adán, que es la palabra, quiere decir hombre. La palabra hombre en hebreo es Adán. Y debiera haberse traducido así como se tradujo aquí en esta versión, ¿no? Se tradujo Adán, o sea, hombre. El pacto del cual se habla tiene que ver con la prohibición respecto al fruto prohibido. Adán quebró el pacto con Dios, quebró el mandamiento que el Señor le había dado, que era ese solo, no eran 10, uno, que no coma del árbol prohibido, ¿no? Los hijos de Adán, como su padre, pecaron perpetuamente y prevaricaron, y la pérdida de comunión con Dios y la expulsión del Edén fueron las consecuencias penales que siguieron inmediatamente de la transgresión de Adán. Del mismo modo, la expulsión de Israel de la tierra prometida. El versículo 8 dice, Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. A eso es lo que llegaron, porque el área de Galad consiste del lado oriental del Jordán y en el Nuevo Testamento se halla bajo el nombre Perea. Jeremías dijo, no hay bálsamo en Galad. El 9 dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Galad también fue conocido como Ramot Galad y originalmente fue escogida por el Señor como una ciudad de refugio y ahora era una ciudad de obradores de iniquidad y el camino a ella estaba lleno de pisadas manchadas con sangre. De común acuerdo debió traducirse Siquén porque también era una ciudad del refugio y del mismo modo sus sacerdotes, en lugar de salvar a los hombres, los mataron al hacerle idólatras, porque les enseñaron a cometer abominación, es decir, la práctica de la idolatría. Escuche, hoy también, aquellos falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles que están llevando al pueblo a una adoración que no es en espíritu y en verdad, que no es a Cristo Jesús, lo que están haciendo es matando a las personas. Eso es lo que están haciendo, los están llevando y enseñándoles a cometer abominación delante del Señor, práctica de idolatría. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Esta contaminación, esta fornicación está hablando de la inmundicia de la idolatría. Y el 11 dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. La idea de este último versículo 11 del capítulo 6 abarca un plazo de tiempo hasta la gran tribulación venidera, y eso será la cosecha de ira que vendrá sobre Judá en esa época. Dice, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo, se refiere a Israel cuando al fin regrese a Dios, lo cual va a acontecer en la segunda venida del Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso. Vemos una similitud y cómo la iglesia de Cristo ha
de una manera seguido los pasos de la infiel Israel. Si Israel, como dice, fue cortada, dice, te cortaré, dice. De la misma manera, la iglesia del Señor Jesucristo también corre el peligro de ser cortada, por eso solamente es un remanente. Y dentro de ese remanente, aleluya y gloria al Señor, están los verdaderamente nacidos de nuevo, los que todavía mantienen su fe en la sangre del Cordero, que exaltan y tratan de vivir para el Señor Jesús en fidelidad, en justicia y en santidad. Solamente ellos verán realmente la gloria de Dios. Oh Jesús, Dios Todopoderoso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé entendimiento. Por eso es que el día de ayer se habló ese tema que es triste, pero hermanos que se supone que ya a esta altura deberían tener un conocimiento amplio de las Escrituras, que deberían encontrarse inamovibles en la roca que es Cristo, fácilmente son movidos de esa fe, son movidos de esa confianza y se encuentran hoy en día, una tristeza muy grande, en una situación espiritual aún hasta peor de la que tenían antes de haber conocido al Señor. Que el Señor nos libre a todos, queridos hermanos. Mantengámonos en oración, en ruego. También quiero darle las gracias, hermanos, por su ayuda con las misiones. Hay un trabajo misionero que el Señor está expandiendo grandemente y le pido al Señor que quizás algunos de ustedes que oyen hoy puedan decir, Señor, yo quiero responder a ese llamado. Quiero ser sensible a la necesidad que hay en el campo misionero. Aquellos pastores en necesidad, en problemas, en tribulaciones, en escasez. Y yo quiero, Señor, ser usado por ti para aliviar eso, para ayudar, para cooperar en esa obra. Si hubiera alguien así, yo le pido al Señor que el Señor pueda traerlo en mi camino y que podamos seguir trabajando y trabajar juntos en algo grande que el Señor está haciendo en estos últimos tiempos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por oír y nos encontramos entonces mañana aquí en Libre al Fin. Siga oyendo la radio, les será de gran bendición. Existe rio que corre do trono de Deus. Existe rio que flui como sedento saciar.
sedento saciar. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio que flui como um manancial. Sim, existe um rio que corre do trono de Deus. Existe um rio para sedento saciar. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio d'água da vida que é Jesus. Existe um rio que brota da cruz. Existe um rio no olhar de Jesus. Existe um rio da água da vida que é Jesus. Existe um rio pra sedento saciar. Who am I that you would reach out your hands? Who am I that you would give me strength to stand? A sinner such as me, so unworthy and unclean, I should have been the one they crucified. But at the cross, you laid down your life so I could find mine. No, I've never known a love like this before.
Hallelujah. Don't go too far. Don't go too far. What they are singing about is the theme. You may be seated. It is the theme of this camp. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about what He did at Calvary. Just remember, if you don't remember anything of this camp, remember this. He loved you enough. He loved me enough that He went to a cruel, rugged cross to deliver you and I, to save you and I, to set us free and to make us free. Pick it up with that second verse and sing it on out to the end if you can. Saved by grace through faith, when you came, you made a way. Now whosoever will may come and be free. 'Cause at the cross, you laid down your life so I could find mine. Oh, I've never known a love
Estás escuchando Radio C4 y sigue disfrutando de la música que bendice tu corazón. Hallelujah to the Lamb. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. My great high priest, whose name is love, whoever lives and bleeds for me. My